A medida que crecemos en poder espiritual y en comprensión, vamos entonces comprobando que muchas reglas que gobiernan las cosas de fuera de la conducta ya no son tan necesarias, pero esto es consecuencia de que nos hemos elevado sobre ellas. Nunca, nunca porque hayamos caído por debajo de su nivel. Llegar a este punto, donde la comprensión de la verdad permite pasar por alto ciertos requisitos y ordenanzas exteriores, es llegar a la mayoría de edad espiritual. Tan pronto como uno deja de ser espiritualmente niño, deja de necesitar algunas de aquellas observancias externas que antes parecían indispensables. Nuestra vida entonces resulta más pura, más verdadera, más libre y menos egoísta de lo que era antes. Y ello es la prueba. Para dar un sencillo ejemplo, algunas personas encuentran que en cierto estado de su progreso, sus procesos mentales alcanzan tal grado de método y claridad que pueden hacer su trabajo diario, cumplir sus compromisos y desempeñar sus deberes sin necesidad de reloj. Al mismo tiempo sucede que un amigo, conocedor de esto y deseando emularlos, deja en casa su reloj y, bueno, hay que recordar dónde se está, en qué años se escribe esto, ¿no? Pero captamos la idea. Y dice, deja en casa su reloj y resulta que llega tarde a sus citas, trastornando así todas las ocupaciones del día tanto a sí mismo como a los demás. Cuando el discípulo esté listo espiritualmente para pasar sin utilizar el reloj, hará cada cosa a su tiempo sin tener que consultarlo. Si, por el contrario, tiene que esforzarse para pasarse sin reloj y después llega tarde a las citas del día, pues es evidente que todavía no ha alcanzado el poder espiritual necesario. Es mejor que lo lleve y que trabaje a su hora, y que se consagre a cosas que realmente importan, tales como sanarse a sí mismo y a otros, venciendo el pecado, esforzándose por lograr comprensión y sabiduría, etc. No se puede apresurar ni forzar el momento en que se alcanza la mayoría de edad espiritual. Tiene que llegar a su debido tiempo. Cuando la conciencia esté lista, así como el florecimiento de un bulbo está sujeto a la evolución natural del planeta. Hay personas que ya quieren tener un conocimiento espiritual muy superior o ya poder acceder a algo como otras personas, ¿no? Con tipos de terapias o apertura de tercer ojo. No se puede apresurar ni forzar el momento en que se alcanza la mayoría de edad espiritual. Tiene que llegar a su debido tiempo, cuando la conciencia esté lista, así como el florecimiento de un bulbo está sujeto a la evolución natural del planeta. Tenemos que mostrarnos allí donde estamos. Pretender mostrarnos más allá de donde verdaderamente estamos no es prueba de espiritualidad. El progreso espiritual es una cuestión de desarrollo, que no debe ser imprudentemente apresurado. Pongamos con entusiasmo nuestra atención en las cosas espirituales y mientras tanto, hagamos todo lo que es necesario hacer, sencillamente y sin tratar conscientemente de precipitarnos. Nos sorprenderemos al comprobar lo rápido de nuestro propio progreso. Tenemos un simple ejemplo. Supongamos que ha ocurrido un accidente en la calle y nos encontramos con un hombre que se ha cortado una arteria y le brota sangre a chorros. Lo natural será que, si no se reprime ese sangrado, la víctima muere en pocos minutos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actitud mental debemos asumir? La respuesta es muy sencilla. Debemos mostrar la otra mejilla, conociendo la verdad de la omnipresencia de Dios. Si vemos esto lo suficientemente claro, como Jesús lo haría, por ejemplo, la arteria cortada sería curada enseguida y no habrá que hacer nada más. Sin embargo, es muy probable que la mayoría de nosotros no haya alcanzado un desarrollo espiritual suficiente para obtener tales resultados, por lo cual, mostrando en dónde estamos, debemos tomar las medidas habituales para salvarle la vida al hombre, improvisando un torniquete. O supongamos también que un niño cae en un canal en el momento que pasamos por allí. Si tenemos poder espiritual suficiente, el niño se verá sano y salvo. Pero si no, entonces tendremos que salvarlo del mejor modo posible, sumergiéndonos si es necesario, orando al mismo tiempo. Pero, ¿qué diremos del hombre que, consciente de sus imperfecciones morales, acaso un grave pecado habitual desea con sinceridad desarrollarse espiritualmente? ¿Ha de poseer la búsqueda de conocimientos espirituales hasta que su conducta sea reformada? No. En realidad, todo esfuerzo para mejorar moralmente, sin un previo desarrollo espiritual, está mal logrado de antemano. Así como ningún hombre, para usar la frase de Lincoln, puede levantarse del suelo tirando de las correas de sus botas, tampoco puede un pecador reformarse por sus propios esfuerzos personales.
El único resultado de confiarse a sí mismo en tales casos será un repetido fracaso, el desaliento consiguiente y probablemente, al fin, la desesperación de no poder mejorar. La única cosa que debe hacer la persona es orar sistemáticamente, sobre todo en el momento de la tentación, y dejar a Dios la responsabilidad del éxito. De esta suerte debe perseverar, no importa cuántos fracasos vengan, y si continúa orando, especialmente orando de una manera científica, encontrará muy pronto que, en efecto, el poder del mal se ha roto y que él mismo está ya libre de ese pecado. Orar científicamente es afirmar con insistencia que Dios nos ayuda, que la tentación no tiene ningún poder sobre nosotros y que el hombre es, según su naturaleza verdadera, espiritual y perfecto. Este método es mucho más eficaz que el de pedir simplemente la ayuda de Dios. De este modo, la regeneración moral y el desarrollo espiritual se llevan a cabo de manera simultánea. La vida cristiana no requiere que poseamos una perfección de carácter. Si así fuera, ¿quién de nosotros estaría capacitado para vivirla? Lo que sí se requiere es un esfuerzo honrado y genuino por acercarnos lo más posible a la tal perfección. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será reo de juicio. Mas yo les digo que quien se irrita contra su hermano será reo de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será reo ante el Sanedrín, y al que dijere loco será reo de la Gehenna del fuego. Gehenna. G-E-H. Gehenna. Gehenna, un lugar geográfico y concepto religioso. Mira, símbolo de castigo eterno y destrucción, especialmente en el cristianismo y judaísmo. Entonces, será reo ante el Sanedrín, y al que dijere loco será reo de la Gehenna del fuego. Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Mateo 5, 21-24. La ley antigua, al tener que ver con un estado más primitivo y bajo de la conciencia humana, se aplicaba necesariamente a cosas exteriores, porque la evolución aparente del hombre primitivo operaba mientras él se levantaba del mundo de las meras apariencias hacia la vida del pensamiento, de lo exterior hacia lo interior, mientras que todo desarrollo espiritual se expresa al revés, del espíritu hacia el mundo de apariencias, de dentro hacia afuera. Toda la atención del hombre primitivo está concentrada en lo que le llega a través de sus sentidos. Hay que volver a leer esto, porque esto es importantísimo. Dice así: toda la atención del hombre primitivo está concentrada en lo que le llega a través de sus sentidos. Él cree que puede encontrar en su mundo físico la causa y también los efectos. Pero mientras se desarrolla espiritualmente, llega a comprender que las cosas exteriores no son más que el resultado de causas y sucesos interiores. Cuando esto se percibe, ha comenzado la búsqueda de Dios. Así, la ley antigua, por lo menos en la letra, se ocupaba casi exclusivamente de cuestiones externas y quedaba satisfecha si eran cumplidas. Si un hombre no mataba, obedecía a la ley, por grande que fuera su deseo de matar y por intenso que fuera su odio hacia su enemigo. Con tal que no se apropiara de los bienes de su vecino, el hombre vivía según la ley, por mucho que deseara cometer el robo. Jesús vino a preparar a la humanidad para dar el paso más importante de todos, a saber, el de ensanchar nuestras fronteras espirituales. El objeto principal del Sermón de la Montaña, que es la esencia del mensaje cristiano, es mostrarnos la necesidad de dar este paso. Es enseñarnos que para alcanzar la mayoría de edad espiritual, no solamente tenemos que conformarnos con las reglas exteriores, sino que también hemos de cambiar toda nuestra vida interior. Jesús decía que el deseo de matar, o aún el enfadarse uno con su hermano, es por sí mismo bastante para impedirnos la entrada al reino de los cielos. Y por supuesto que así es. Fue un gran paso en el progreso cuando se pudo persuadir a las gentes bárbaras y primitivas, no solamente de que no mataran a quienes les ofendían o agraviaban, sino que era necesario además adquirir bastante control de sí mismos para dominar su cólera. Ninguna prueba espiritual puede cumplirse si no se destruye la cólera en el corazón. Es imposible tener alguna experiencia de Dios,
o ejercer una influencia espiritual digna de atención, o llevar a cabo la sanación de los enfermos hasta que uno se deshaga del resentimiento y de la condenación del prójimo. Volvemos a leer esto. Es imposible tener alguna experiencia de Dios o ejercer una influencia espiritual digna de atención o llevar a cabo la sanación de los enfermos hasta que uno se deshaga del resentimiento y de la condenación del prójimo. Mientras no estemos listos para deshacernos de estos sentimientos malos, el resultado de nuestras oraciones será de muy poco valor. No cabe duda alguna de que cuanto más amor haya en el corazón, tanto más poder tendrán las oraciones. Por eso los que se proponen alcanzar éxito en el camino del desarrollo espiritual tienen que esforzarse constantemente para quitar de su espíritu todos los pensamientos de crítica y condenación. Saben que pueden escoger entre la prueba o la indignación, pero nunca ambas a la vez, y no malgastan su tiempo tratando de realizar lo imposible. La indignación, el resentimiento, el deseo de castigar a otros o de verlos castigados, el deseo de decirse a sí mismo, la han pagado con la misma moneda, el sentimiento de le está bien empleado, todas estas cosas forman una barrera impenetrable a la acción espiritual. Jesús, sirviéndose de símbolos a la manera oriental, nos dice que si venimos con algún presente al altar y nos acordamos de que nuestro hermano tiene algún resentimiento contra nosotros, debemos depositar allí nuestro presente e ir a reconciliarnos antes con nuestro hermano. Después de lo cual, el presente será aceptable. Como sabemos, era costumbre llevar al templo ofrendas de diversas clases, desde toros y vacas hasta palomas y también incienso, o si convenía, una ofrenda en dinero del mismo valor de estas cosas. Ahora, según la nueva ley o dispensa cristiana, nuestro altar es nuestra propia conciencia y nuestras ofrendas son nuestras oraciones y nuestros ejercicios espirituales. Nuestros sacrificios son los pensamientos malos que destruimos en el fuego espiritual. Y es por eso que Jesús nos dice que cuando vamos a orar, si nos acordamos de que tenemos un sentimiento vengativo contra alguno de nuestros prójimos o contra cierto grupo, debemos detenernos allí, reflexionar y meditar hasta que nos deshagamos de este sentimiento enemigo y restablezcamos nuestra integridad espiritual. ¡Wow! Estamos teniendo una clase de integridad. Jesús desarrolla esta gran lección, otra vez según la manera oriental, por pasos sucesivos, 3 en este caso. Primero dice que el que está enojado con su hermano corre un gran riesgo. Seguidamente expresa que el hombre que guarda en sí un sentimiento vengativo contra su prójimo está en peligro grave. Y finalmente nos advierte que si nos permitimos considerar a nuestro hermano un marginal fuera de los límites de conducta aceptable y decirlo, nos cerramos así la puerta al reino de los cielos mientras nos mantengamos en ese estado mental. ¡Wow! Aquí hay mucho que anotar. Mucho que anotar. Bueno, vamos a volverlo a leer. Jesús desarrolla esta gran lección, otra vez, según la manera oriental, por pasos sucesivos. Y está escrito así. Primero dice que el que esté enojado con su hermano, corre un gran riesgo. Seguidamente expresa que el hombre que guarda en sí un sentimiento vengativo contra su prójimo está en peligro grave. Y finalmente nos advierte que si nos permitimos considerar a nuestro hermano un marginal fuera de los límites de conducta aceptable y decirlo, nos cerramos así la puerta del reino de los cielos mientras nos mantengamos en ese estado mental. Y por último nos previene que el llamar a un hombre loco, en tal sentido, equivale a no esperar ningún bien de él. Esto es negar en un ser humano el poder del Cristo viviente. Y muy serias consecuencias se derivarán seguramente de semejante actitud. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión, que en verdad os digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Mateo 5, 25, 26. Este párrafo es de la mayor importancia práctica. En él, Jesús insiste en su mandamiento velar y orar. Es mucho más fácil superar una dificultad que acaba de aparecer que esperar a que tenga tiempo de arraigarse en la mente. Hasta que se instale hondamente, los soldados saben que mientras las tropas enemigas marchen a campo raso, es relativamente fácil derrotarlas y destruirlas, pero una vez atrincheradas, su derrota se hace muy difícil. Así sucede con el mal. En el momento en que se presenta a nuestra atención,
debemos rechazarlo, repudiarlo, negarle cabida en nosotros y, afirmando serenamente la verdad, no darle la oportunidad de instalarse. Si hacemos esto, encontraremos que no tendrá ningún poder sobre nosotros. Este método implicará una gran lucha mental y es posible que por un momento el enemigo parezca ganar terreno. Pero con tal que lo ataquemos al principio, lo veremos de pronto desaparecer y nosotros saldremos victoriosos. De otro modo, aceptando un error y pensando en él, lo incorporamos a la mente, y en tanto persistimos en tal actitud, más difícil será deshacernos de él. La mayoría de nosotros hemos comprobado la veracidad de esta afirmación tras una dolorosa experiencia. Una vez que hemos aprendido a orar científicamente, encontramos relativamente fácil vencer nuevas dificultades a medida que se van presentando, pero aquellas que se hallan alojadas en la mente, ya por mucho tiempo son un poquito más difíciles de expulsar. Bueno, aquí está hablando de la oración científica. N. Fox, Connie Méndez, Maestro San Germán, Rubén Cedeño. Hay varias personas que, y de hecho aquí ha de estar al final del libro, ¿no? Arte del pensamiento positivo, o sea, títulos recomendados. Em, Misterios develados, la experiencia religiosa. Em, Muchas de estas personas que están relacionadas acá, incluyendo Connie Méndez, la escritora de Metafísica 4 en 1, y Emmett Fox, hablan de algo llamado la oración científica, que es una serie de pasos que uno se puede aprender, que básicamente lo comprobaron que esa oración funciona, y lo llamaron la oración científica, un método para orar. Ya que aquí, digamos que está dando a entender que conocemos la oración científica. Y bien, no nos vamos a ir para ese lado, pero habla de que hay que aprender a orar científicamente, es decir, pasos que en la metafísica se reconocen. Siempre que Jesús deseaba acentuar para sus oyentes un punto de importancia especial, acostumbraba a servirse de algún ejemplo tomado de la vida diaria. Las leyes que entonces se referían a los deudores eran en extremo severas. Cuando un hombre estaba en deuda, le era importante llegar a un acuerdo con su acreedor de una u otra manera y lo más pronto posible. O sea, antes. Ya ves que antes si no pagabas, algo muy fuerte pasaba. Aún hoy en día es conveniente que el caso que no llegue a los tribunales, si se quieren evitar gastos inútiles, em, es más conveniente poder pagar. Cuanto más dure el proceso, tanto más se aumenta su costo. Los honorarios de los abogados, los impuestos del tribunal y otros gastos diversos además de la deuda original. Así sucede con las distintas dificultades que se nos presentan ante la vida diaria. La dificultad inicial suele multiplicarse muchas veces por nuestros pensamientos erróneos acerca de ella, y no nos libraremos hasta que la deuda no haya sido pagada. En cambio, poniéndonos de acuerdo primero con el adversario, esto es, aplicando el caso un pensamiento recto, no añadiremos gastos a la deuda. Aplicando al caso un pensamiento recto, no añadiremos gastos a la deuda, y la dificultad será vencida fácilmente. Tomemos un ejemplo familiar. Estamos estornudando. Si decimos, ya he vuelto a resfriarme, y continuamos, como suelen hacer muchas personas, pensando que hemos enfermado de gripe con toda la serie de inconvenientes que lo acompañan, estamos ofreciendo al resfriado incipiente un terreno de cultivo donde desarrollarse. O sea, ¡achú! ¡Ay! Ya estoy enfermo otra vez. Como suelen hacer muchas personas, pensando que hemos enfermado de gripe, con toda la serie de inconvenientes, que lo acompañan, estamos ofreciendo al resfriado incipiente un terreno de cultivo donde desarrollarse. ¿Y quién no se ha entregado algunas veces, a una serie de reflexiones sobre las enfermedades en general y los resfriados en particular? Trata uno de determinar el momento exacto en que se resfrió y decide con cierta satisfacción que este resfriado es probablemente el resultado de haberse sentado el martes cerca de una ventana abierta o de haberse quedado el miércoles con un amigo que tenía un resfriado, etc. O sea, te llenas de ideas. Luego se acuerda de varios remedios, los cuales, sin embargo, han resultado ineficaces en repetidas ocasiones. Empieza a preguntarse cuánto tiempo durará este nuevo resfriado, suponiendo que 10 días o 15 serán su duración apropiada. En ciertos casos, habiendo adquirido la costumbre de atribuirle ciertas complicaciones, decide que puede resultar una bronquitis o un ensordecimiento general o un mal de vientre o cualquier otra cosa. Tal como hemos visto,
Este es el orden exacto en que se producen todas estas cosas, y como consecuencia natural, ocurre que en el mismo orden previsto los síntomas van dejándose ver. Si tal persona tiene algún conocimiento general de la verdad, después de estar pensando de aquel modo por un tiempo, o sea, si eres estudiante, pues si estás estudiando estas cosas y piensas de esta forma, es que como me enfermé, es que me lo pegaron, o sea, si tal persona tiene algún conocimiento general de la verdad, después de estar pensando de aquel modo por un tiempo, comenzará a aplicarse el tratamiento espiritual de la mejor manera a su alcance. Pero ya el error ha tomado mucho cuerpo porque le ha permitido atrincherarse y le será muy difícil entonces desembarazarse de su resfriado. En cambio, si al estornudar o sentir escalofríos hubiera rechazado inmediatamente la idea de resfriarse, reclamando su poderío y afirmando la verdad, eso habría puesto fin al caso, o por lo menos la molestia se habría pasado al cabo de unas horas. La misma regla vale para cualquier otra forma de error mental. La misma regla vale para cualquier otra forma de error mental. Tanto las dificultades de la familia, como la de los negocios o cualquier cosa de la vida diaria, deberán ser tratadas de igual manera. Mira, vamos a suponer que cierto día, al abrir las cartas del correo de la mañana, o bueno, un mensaje de WhatsApp o un correo, encontramos malas noticias financieras. Te mandamos un mensaje de que debes mucho dinero. Digamos, por ejemplo, que el banco en donde depositamos la mayor parte de nuestro dinero ha quebrado. La actitud general en tales casos es aceptar lo peor y estancarse en la mala noticia. Es decir, imagina que te das cuenta de que el banco te llama y ahí se han perdido los 80, 90, 100 mil pesos que tenías ahí guardados. Y bien, ya no hay forma de recuperarlos. En semejante situación, muchas personas se saturarían completamente con la idea de la bancarrota, pensando en ella día y noche y discutiendo todos los detalles y repasando las diversas dificultades que podrán sobrevenir. Además, sentirían en muchos casos un agudo resentimiento y condena hacia los ejecutivos del banco y hacia todos aquellos que pudieran ser los culpables. Pero incluso un conocimiento rudimentario del poder del pensamiento nos permite percibir los resultados inevitables de esta actitud mental. Sabemos que no puede hacer más que aumentar y multiplicar nuestras dificultades. O sea, si repasamos esto cada rato, solo aumenta. Naturalmente, en tal caso, todo discípulo sincero de Jesucristo empezaría tarde o temprano a rechazar en su mente tales pensamientos negativos y a sustituirlo por lo que está aprendiendo, la ley divina. Puede ser, sin embargo, que, sorprendido por la precipitación y gravedad del suceso, pese a algún tiempo antes de que comience a ver el problema a la luz de la verdad, y es esta tardanza lo que complicará en gran medida la dificultad. De acuerdo con Jesús, lo que conviene hacer al recibir las malas noticias es volverse a Dios, el apoyo verdadero, negarse a aceptar los pensamientos de la pérdida y el peligro, y todos los que tengan que ver con el resentimiento y el temor. Si así se hace con persistencia hasta que se restablezca la tranquilidad mental, se encontrará pronto fuera del peligro, de una manera u otra. La desgracia se desvanecerá y el orden será restablecido. El banco recobrará su crédito, y no hay razón alguna por la cual la oración de una sola persona no pueda salvar de la ruina las fortunas de miles de personas y al banco mismo. Pero si por alguna causa esto no ocurre, él recibirá una suma igual o más grande que aquella que perdió, y de una manera totalmente imprevista. Este mismo principio puede aplicarse igualmente a todas las dificultades, ya que la armonía universal es la ley verdadera de la creación. Una disputa, una querella o una equivocación de cualquier clase deben ser tratadas de igual manera en el mismo momento en que se aparecen. Han oído que fue dicho: no adulterarás. Mas yo les digo que todo el que mira a una mujer, deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. En este párrafo inolvidable, Jesús da énfasis a la verdad magistral, tan marcadamente fundamental, aunque ignorada de los hombres. De lo que verdaderamente importa lo que en verdad importa es el pensamiento. Los humanos están acostumbrados desde siempre a creer que, en tanto que los actos se conforman a la ley, ya se ha hecho todo lo que razonablemente podía esperarse de ellos, y que los pensamientos y sentimientos son cosa de poca importancia, o que por lo menos no importan sino al individuo. Pero ahora sabemos no solo que un acto es la consecuencia de un pensamiento, sino también que el tipo de pensamientos a los que permitamos hacerse hábito
en nuestra mente irán tarde o temprano a expresarse en el plano de la acción, o sea, tarde o temprano. Comprendamos ahora, a la luz de la Biblia, que nuestros pensamientos son realmente actos y que nuestras conductas dependen en exclusiva de la selección mental que hagamos de nuestros pensamientos, o sea, de qué elegimos estar haciendo en nuestra cabeza. En otras palabras, hemos aprendido que un pensamiento malo es tan destructivo como un acto malo. Un pensamiento malo es tan destructivo como un acto malo. Sí, o sea, ese es el significado. Hemos aprendido que un pensamiento malo es tan destructivo como un acto malo. Un pensamiento malo es tan destructivo como un acto malo. La consecuencia lógica de este hecho, cierto, es sorprendente. Si codiciamos los bienes de un vecino, somos, en el fondo del corazón, ladrones, aunque todavía no hayamos metido la mano en el cajón. Y si continuamos guardando en la mente un pensamiento codicioso, será solo cuestión de tiempo el que cometamos el robo. Si nos complacemos en un sentido de odio, somos realmente asesinos, aunque nuestras manos no se hayan movido para matar. El que aún solo mentalmente comete adulterio está corrompiendo su alma. A pesar de que su pensamiento nunca se exprese en el plano físico, la lujuria, el recelo, el deseo de venganza, no pueden existir en nosotros a menos que los aceptemos en el alma, y en esa aceptación reside la malignidad del pecado, aun cuando tales sentimientos no se hayan traducido todavía en actos exteriores. Guarda tu corazón con cautela, porque de él brotan manantiales de vida. Wow, este está muy, muy interesante aquí cómo lo están planteando, porque, porque sí, básicamente aquí el ejemplo lo toma con el tema del adulterio, ¿no? Toman el ejemplo con el adulterio, pero aquí está hablando más bien, pues, del poder de los pensamientos. O sea, dice, sí, 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 a una mujer, pero aquí nos está hablando M. Fox de que no es solo con el tema de una mujer. Aquí se están tocando temas de, yo sé que todavía no le has partido la cara a aquella persona que detestas, pero créeme que ya lo hiciste adentro. Y un pensamiento es muy poderoso. Capítulo 4. No resistáis al mal. Así pues, tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea arrojado a la gajena. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti. Porque mejor te es que uno de tus miembros perezca, que todo tu cuerpo sea arrojado a la gajena. Gejena, perdón. Gejena. A ver, ¿de dónde viene esta palabra? Gejena. Se describe como un lugar de fuego y tormento. Origen físico, la Gejena era un valle real, el valle de Hinnom, ubicado al sur de Jerusalén, donde se arrojaban desechos y cadáveres. Vamos a ver, Gejena tiene sus raíces en el hebreo Gei Hinnom, que significa valle de Hinnom. Nuevamente, valle ubicado al sur de Jerusalén históricamente sirvió como un lugar de incineración de basura y animales muertos, y en ciertos periodos también fue asociado con sacrificios humanos, especialmente al dios Moloch. Con el tiempo, Gehenna se convirtió en un símbolo en el judaísmo y cristianismo de lugar de castigo para los malvados. La expresión hebrea original significa valle de Hinnom. Ge significa valle en hebreo. Hinnom es el nombre de una persona o familia que, según la tradición, poseía la tierra donde se encontraba el valle. Y Gehinnom, Gehinam, en hebreo misánico y judeo-arameo, el nombre se contrajo de estas formas que significan infierno. ¡Wow! Y bien, no sea que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna. La integridad del alma es la única cosa que importa. No hay otro problema que resolver ni otra necesidad que satisfacer, sino esa, porque teniéndola se tiene todo. Y es por eso que Jesús se esfuerza constantemente en hacernos comprender la abrumadora importancia de esta verdad profunda y en enseñarnos cómo podemos realizarla. Él insiste en que ningún sacrificio es demasiado grande si se asegura la integridad del alma. Absolutamente toda cosa que la impide debe abandonarse, cueste lo que cueste. O sea, todo lo que compromete la integridad del alma,
Ahí es donde necesitamos, como cueste lo que cueste, implique lo que implique, hay que preservar la integridad del alma, porque todas las demás cosas, pensamientos, conducta, salud, prosperidad, la vida misma, dependen de ella. Mejor es sacrificar el mismo ojo derecho, dice él, o amputar la mano derecha si fuera necesario, para que el alma pueda conseguir la claridad de comprensión, sin la cual no hay salvación alguna. Todo lo que se oponga a nuestra comunión con Dios debe desaparecer. Un pecado, un viejo rencor todavía sin perdón, la codicia de cosas materiales, cualquier cosa que sea, es necesario deshacerse de ella. Tales cosas, sin embargo, son tan evidentes que el transgresor no puede menos que descubrirlas. Pero hay otras, en cambio, más sutiles como el egocentrismo, el sentirnos rectos según nuestra propia estimación, el orgullo espiritual y demás, que son muy difíciles de percibir y exorcizar. Pero hay que hacerlo. Algunas veces ocurre que el ejercicio de cierta profesión, o la compañía de ciertas personas, o el ser miembro de cierto grupo es lo que nos impide el camino. En ese caso tampoco debemos vacilar. Hay que pagar el precio. Eso es lo que me gusta, o sea, esto es lo que significó. O sea, obviamente no te habla de que te cortes la mano y te quites esto y lo otro, sino que si hay algo que compromete ya tu alma, la integridad de tu alma, de ahí emana todo, de ahí está emanando todo, pensamiento, salud, la vida misma. Entonces dice, deshazte inmediatamente de algo que esté comprometiendo ya con tu alma. También se ha dicho, el que repudiare a su mujer, dele libelo de repudio. Pero yo les digo que quien repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el tiempo en que Jesús enseñó, la ley hebraica concedía el divorcio por razones insignificantes. O sea, los casados que no vivían armoniosamente estaban dispuestos a huir del problema, obteniendo una disolución y probando fortuna con otra persona. De que, bueno, no pegó aquí, vámonos para otro lado. Pero ninguna felicidad permanente puede ser obtenida de este modo. Mientras huyamos de un problema, lo continuaremos encontrando bajo una nueva apariencia a cada vuelta del camino. La solución científica es hacer frente a la dificultad allí donde aparece, mediante la acción espiritual o la oración científica. Esto se aplica a los problemas matrimoniales tanto como a los otros. Si no más aún, como nadie es perfecto, y tanto el querellante como el delincuente tienen cada uno sus faltas, ambos deberán esforzarse, si es posible, para establecer y restablecer la armonía. Si el que se cree ofendido hace cuanto sea posible para ver en el otro la verdad espiritual, es casi seguro que resultará una solución feliz. Yo podría citar varios ejemplos. Una mujer que había adoptado esta actitud mental hacia su marido, dijo después de algunos meses, el hombre del que me iba a divorciar ha desaparecido y el hombre con el que me casé ha vuelto. Ahora volvemos a ser completamente felices. Si una persona cambia de una vocación a otra, o de un modo de vida a otro sin efectuar un cambio en sí misma, cada vez se encontrará más o menos en las mismas condiciones. De la misma manera, los que se divorcian fácilmente volviéndose a casarse de nuevo, acaban siempre tan descontentos como empezaron. Los problemas matrimoniales, como cualquier otra clase de dificultades, deben resolverse cuando se presentan por medio de la oración científica. Sin embargo, lo que un hombre o una mujer pueden soportar en el matrimonio tiene su límite, y en casos excepcionales la disolución es el mal el mal menor. Pero solo debe recurrirse a esta última ya en últimos casos, en extremos muy últimos. Sabemos que Jesús se abstuvo siempre de formular reglas a cal y canto para los detalles de nuestra conducta, persuadido de que, si obedecemos sus principios, nuestros actos se producirán en consecuencia. Y podemos estar seguros de que con su manera eminentemente realista y práctica de afrontar los problemas humanos, Él habría encontrado en cada caso particular la solución sabia y misericordiosa. Fue así como, a pesar de las Escrituras, Él perdonó a la mujer adúltera y la despidió en paz. No obstante que, según la ley de Moisés, todavía vigente en aquel tiempo, ella debió haber sido apedreada. Todos aquellos, según la ley de Moisés, fíjate, apedrear a alguien. Todos aquellos que estén en duda acerca de cómo actuar en una situación como esta, cualesquiera que fueran las circunstancias, tienen a mano un sencillo recurso, la oración científica. Deberán afirmar mentalmente que la sabiduría divina los está iluminando y dirigiendo en sus acciones, y evitar los pasos definitivos hasta haber encontrado en la propia conciencia la guía precisa.
Esta misma regla sirve para todas las situaciones de la vida. No acudamos precipitadamente al divorcio o tratemos enseguida de amputar lo malo. Dejemos más bien que la dificultad vaya disolviéndose hasta que desaparezca por completo en nuestra acción espiritual. Así lo hizo la mujer que dijo que el hombre con quien se casó había vuelto y consideró que su demostración era perfecta. Y dice aquí, Mateo 5, 23, 27. También han oído que se dijo a los antiguos, no perjurarás, antes cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, pues es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás tampoco, porque no está en ti volver uno de tus cabellos blanco o negro. Sea su palabra, sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto, del mal procede. No juren, es uno de los puntos cardinales que Jesús enseña. Quiere decir brevemente que no debemos hacer votos, que no debemos hipotecar el futuro de antemano. No prometer hacer o dejar de hacer algo mañana, o el año próximo, o de hoy en 30 años. Es insensato disponer hoy nuestra conducta o nuestras creencias de mañana. Es parte vital de la enseñanza de Jesús esta obligación de buscar constantemente la inspiración directa de Dios y mantenernos siempre listos para permitir al Espíritu Santo manifestarse por medio de nosotros. Pues si decidimos de antemano lo que vamos a hacer, o a creer, o a pensar mañana, o el año que viene, o el resto de la vida, y en especial si tomamos esta decisión irrevocable por el acto solemne de un voto, ya no estamos accesibles a la acción del Paracleto, sino que vamos a ver el significado de esa palabra. Paracleto. Paracleto. Abogado, intercesor, consolador, del latín tardío paracletus, y del griego paracletos, propiamente abogado, intercesor y consolador. Y dice así, sino que por este acto le cerramos la puerta. Si queremos dejarnos guiar por la sabiduría divina, es absolutamente necesario que mantengamos abierta la mente, porque muy a menudo ocurre que la actitud sabia no concuerda con nuestras opiniones personales o sentimientos del momento. Si por un voto o una promesa hemos comprometido nuestra alma, nuestra libertad ya se perdió. Y si no somos libres, la acción del Espíritu Divino no puede efectuarse. Este es en efecto ni más ni menos que el pecado contra el Espíritu Santo del que habla la Biblia, pecado que ha asombrado tanto a los corazones sensibles y del cual existe un falso concepto general. ¿Cuál es ese pecado contra el Espíritu? Tal pecado consiste en toda acción que impida en nosotros la obra del Espíritu Santo, todo aquello que intercepte la acción vivificante y siempre renovadora de Dios, porque ese hecho es la vida espiritual misma. El castigo de este error es el estancamiento espiritual, y puesto que el único remedio en este caso es buscar la acción directa del Espíritu Santo, y nuestro error consiste precisamente en impedir esa acción, la condición resultante de ello es un lamentable círculo vicioso. Es evidente que las cosas no pueden cambiar mientras persistamos en nuestra equivocación. De ahí que, en este sentido, el pecado se convierte en irremisible, es decir, no tiene perdón. El problema no puede resolverse de ninguna manera hasta que la víctima no esté lista para cambiar su actitud. Los síntomas de esta enfermedad son la parálisis del alma y la falta de poder para elevarse hacia la verdad. Síntomas que van acompañados muchas veces de un sentimiento de superioridad moral y de orgullo espiritual. Naturalmente, Jesús no quiere decir que no debemos comprometernos en los negocios ordinarios de la vida, tales como tomar en alquiler una casa, aceptar un socio, firmar un contrato o tantas otras cosas. Tampoco habla de que el juramento ordinario exigido por los tribunales es inadmisible, porque estas cosas facilitan las transacciones entre los hombres y son correctas y necesarias en una sociedad organizada. El Sermón de la Montaña, como hemos visto, es una disertación sobre la vida espiritual que lo dirige todo. El que comprende la enseñanza espiritual de Jesús y la pone en práctica no podrá faltar a una obligación de honor. Ser un buen inquilino, un socio honrado y un testigo digno de confianza ante los tribunales. Muchas iglesias exigen todavía a sus ministros, en el momento de su ordenación, que prometan solemnemente que van a continuar creyendo durante el resto de su vida en las doctrinas de su secta particular
Y esto ocurre en un momento de su ejercicio en que todavía son jóvenes y sus mentes carecen de madurez. Esto es exactamente lo que Jesús quería evitar. Si un joven ora todos los días pidiendo esclarecimiento y dirección, es evidente que no seguirá guardando las mismas ideas a medida que envejezca, sino que las irá ampliando y corrigiendo continuamente. El hombre que es hoy morirá cada día para renacer al día siguiente más sabio y mejor. Otros movimientos religiosos todavía exigen a sus miembros que acepten determinado libro de reglas e instrucciones destinadas a servirles de guía perpetua. Pero esto resulta fatal porque impide automáticamente que se realice la acción del Espíritu Divino. En lo que a esto respecta, ciertas iglesias organizadas recientemente están tan faltas de sabiduría como las antiguas. Cada persona debe en cada momento ser libre de dirigir los asuntos de su alma según la inspiración recibida del Altísimo. Orar o dejar de orar, hacerlo de esta manera o de otra, leer o no ciertos libros, asistir o no a la iglesia, todo esto no puede planearse arbitrariamente de antemano, sino que debe decidirse según la urgencia espiritual del momento. En este mismo espíritu fatal, algunos directores espirituales prohíben a sus discípulos que lean otros libros religiosos que no sean los de su propia iglesia. Este es un crimen contra la vida misma del alma y resulta tan espantoso que no hay palabras para calificarlo. En general, este mandamiento contra las reglas a cal y canto se aplica sobre todo a nuestras oraciones. Muchas personas se han fabricado moldes rígidos para la expresión de sus oraciones, pero de esa rigidez resulta infaliblemente, tarde o temprano, la destrucción de la vida espiritual. Unos dicen, siempre comienzo con la plegaria del Señor, o con cierto salmo o alguna otra cosa. Todo esto debe evitarse porque siempre conviene orar según la inspiración del momento, guiados por la acción del Espíritu Santo. Eso es importante. Esto es importante. Todo esto debe evitarse porque siempre conviene orar según la inspiración del momento, guiados por la acción del Espíritu Santo. Es la oración espontánea, el pensamiento que se produce en el momento mismo, lo que tiene la eficacia suficiente. Un pensamiento que se nos da de esta manera tiene 10 veces más poder que uno que pudiéramos seleccionar de antemano. Recordemos, sin embargo, que solo las reglas inflexibles deben evitarse. Es bueno tener algunos modelos de oraciones que podrían ser usadas cuando no se presente algo mejor. Y a la mayoría de los principiantes tal cosa les será necesaria por un tiempo, como varias oraciones. Lo que importa es estar siempre dispuesto a abandonar la regla para escuchar al Espíritu. Eso es muy importante. Lo que importa es estar siempre dispuesto a abandonar la regla para escuchar al Espíritu. Algunas veces se llega a un extremo en que las oraciones parecen no tener resultado. Esto se debe con frecuencia a que la forma reglamentada de la oración la ha convertido en una cosa maquinal, automática. En tal caso es necesario buscar a tientas alguna inspiración, dejarse guiar por el primer pensamiento que llegue, o bien tratar de descubrir la inspiración abriendo la Biblia a la aventura. Este pasaje del sermón nos enseña además que no debemos empeñarnos en señalar nosotros mismos determinadas condiciones o circunstancias, o soluciones particulares a nuestros problemas. Cuando tengamos que enfrentarnos a alguna dificultad, debemos pedir espiritualmente la armonía y la libertad, pero no tratar de determinar la solución exacta que haya de acontecer, o decidir el curso exacto que vayan a seguir las cosas. Si uno se resuelve de antemano a obtener una cosa particular, podrá, si tiene cierto tipo de mentalidad, lograrla. Pero de ese ejercicio de libre albedrío resulta casi infaliblemente una serie de complicaciones. La persona obtendrá lo que deseaba, pero luego lo lamentará profundamente. Sí, sí, no, no. Representa lo que llamamos en la oración científica la afirmación y la negación, respectivamente. Estas son la afirmación de la verdad y armonía y la omnipresencia de Dios en la realidad, y la negación de cualquier poder en el error y la limitación. Y bien, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Seguiremos después con el ojo por ojo y diente por diente. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y que Dios te bendiga. Gracias.